estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea era hablar acerca de la reforma del año 94 que quedó excluida del video anterior y bueno, quienes hayan visto el video van a entender algunas cuestiones, pero bueno, vamos a volverlas a explicar para todos aquellos que no hayan visto ese video y les interese más que nada el video de la reforma de la Constitución del año 94. Ya lo saben, el tema del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, así que eso como marco político ya lo conocen. Pero bueno, como vimos en el otro video, tenemos 2 o 3 etapas, depende de los doctrinarios, pero al menos todos concuerdan en que tenemos 2 etapas, o al menos nuestra constitución regula 2 etapas, la iniciativa y la reformadora. En la primera etapa de iniciativa, la intervención activa o el rol importante lo tiene el Congreso de la Nación, mientras que en la segunda etapa la va a tener la Convención Reformadora o Constituyente que se crea a ese efecto. Entonces, se crea a los fines de reformar la Constitución Nacional. Bueno, en la primera instancia o primera etapa se necesita de lo que se conoce como una ley que declare la necesidad de la reforma de la Constitución. En el caso puntual del año 94 fue la ley 24.309, que como vimos en el otro video, en el artículo 5 establecía esa famosa cláusula cerrojo y tenía un punto en total de 13 cuestiones que conformaban el núcleo de coincidencias básicas, que eran en aquellos puntos en los cuales en el Partido Justicialista de Menem y el Partido Radical de Alfonsín estaban de acuerdo. Bueno, entonces la ley 24.309 fue la que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, que contenía 3 partes fundamentales. En primer lugar, las cláusulas pétreas, que son rígidas, es decir, aquella parte de la Constitución que no puede ser modificada por la Convención, constituida o que va a estar conformada por la parte dogmática de la Constitución, que comprende los artículos 1 al 35. Entonces, la primera parte de la Constitución es la que se denomina dogmática. Y justamente la segunda parte es la orgánica. Esa primera parte de los artículos 1 al 35 no se pueden alterar, no se pueden ser suprimidos ni abolidos. Eso quiere decir que esos artículos del 1 al 35 no se van a poder quitar de la Constitución Nacional nunca, porque son cláusulas pétreas rígidas. Entonces, no puede disponer la convención sobre esos puntos, no los puede tocar. Luego tenemos el núcleo de coincidencias básicas, que básicamente contiene los acuerdos entre Menem y Alfonsín, que son 13 puntos en total. Entre los temas incorporados tenemos la reelección inmediata del presidente por un periodo, en forma directa pero con doble vuelta, la creación de la figura del jefe de gabinete, que fue muy importante y se creó supuestamente para atenuar, reducir la figura del presidencialismo y poder dotar a quitarle, digamos, ciertas funciones o atribuciones al presidente para que las tenga el jefe de gabinete y que pierda poder el ejecutivo. La incorporación del tercer senador por la minoría con elección directa por la provincia, la creación del Consejo de la Magistratura dentro del ámbito del Poder Judicial y un nuevo procedimiento de remoción de magistrados. Se regularon también los decretos de necesidad y urgencia y se creó o consolidó, mejor dicho, la figura del Ministerio Público. También tuvimos la conformación o la creación, además del Consejo de la Magistratura, del Defensor del Pueblo. Bueno, el núcleo de coincidencias básicas tiene la particular característica de que debe votarse en forma conjunta y sin dar lugar a modificaciones por los convencionales constituyentes, por lo que se lo llamó la cláusula cerrojo o paquete, que es la que se establecía en el artículo 5 de esta ley, que tiene un fallo que voy a intentar encontrarlo para que podamos ver bien qué es esto de la cláusula cerrojo. Por último están los temas habilitados o autorizados para el libre debate por la Comisión Constituyente. Esto quiere decir temas sobre los cuales los constituyentes podían expresarse con absoluta libertad y formular propuestas de reforma. Entonces tenemos los contenidos que no pueden ser modificados o que no pueden ser tratados por la convención, que es la parte dogmática, cláusulas pétreas, artículo 1 al 35, el núcleo de coincidencias básicas, que son esos puntos
en los cuales no hay ningún tipo de discrepancia y hay acuerdo total entre Menem y Alfonsín. Y por otro lado, aquellos puntos que sí pueden ser reformados o modificados y podrían llegar a ser suprimidos o abolidos por la Convención Constituyente o los constituyentes. Entre ellos se encuentra la posibilidad de incorporar nuevos derechos y garantías, el fortalecimiento del federalismo y otros. Bueno, justamente lo que hicieron fue crear nuevos derechos y garantías. Bueno, la Convención Constituyente sesiona de mayo a agosto de ese año en las ciudades de Paraná y Santa Fe y estuvo integrada por 305 miembros, un número igual al de los miembros de ambas cámaras del Congreso, correspondiendo 136 al Partido Justicialista, 76 a la Unión Cívica Radical, 29 al Frente Grande, 18 al MODIN y el resto a más de 15 agrupaciones provinciales, entre ellos 4 convencionales del Partido Demócrata de Mendoza. Más allá de aquellos puntos en los que no estuvieron de acuerdo, la composición plural de la Convención da a la reforma del año 94 un alto grado de legitimidad política. Esto quiere decir que se cumplió con el requisito del artículo 30 de contar con el aval o la conformidad o aprobación de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, diputados y senadores. A diferencia de lo que ocurrió con la Constitución del año 1949, que se critica por eso, porque no obtuvo las mayorías necesarias. Y la de 1860 porque no respetó esos 10 años que tenían que pasar para que se pudiese reformar la Constitución. Bueno, entonces como les decía, la Constitución se divide en dos partes. Una primera parte dogmática, artículos 1 a 35, que son aquellas cláusulas con un contenido rígido o pétreo que no se pueden modificar. Y luego tenemos una segunda parte que es la orgánica, en donde se van a establecer las funciones o atribuciones o potestades, como más les guste, de cada uno de los poderes y por supuesto aquellas que tienen que ver con los gobiernos de la provincia y esto que conocemos de las facultades, todas aquellas facultades que no deleguen el Ejecutivo van a ser propias y se las quedan las provincias obviamente. Bueno, entonces, la parte dogmática es la que va de los artículos 1 a 35, dogmática rígida, dogmática no rígida, 36 a 43. Dentro del 36 al 43 vamos a tener lo que es el derecho al medio ambiente, de usuarios y consumidores, el amparo del 43, entre otros que vamos a ver, así como otros organismos que fueron creados para poder presentar propuestas de o proyectos de ley al poder legislativo, sin por supuesto que puedan ser vedados, es decir, que pueda intervenir y efectuar modificaciones totales o parciales el poder ejecutivo. Entonces, la segunda parte se refiere a la organización de los poderes del Estado y comprende la segunda parte de la Constitución referidas a las autoridades de la nación. Y a su vez se divide en dos títulos. El primero refiere al gobierno federal y el segundo a los gobiernos de provincia. Bueno, como les decía, primera parte entonces de declaraciones de derechos y garantías. Las declaraciones de derechos y garantías, los tres van a tener un objetivo común, que es justamente limitar el poder del Estado. El ius puniendi estatal, ¿no? La posibilidad del Estado de castigar al ciudadano. Entonces, lo que buscan las declaraciones de derechos y garantías es justamente dotarle de cierta cantidad de derechos o facultades, prerrogativas o atribuciones o posibilidades, como más les guste, a los ciudadanos y que no pueden ser afectadas o vulneradas por los miembros del Estado, ¿no? Entiéndase poder ejecutivo, legislativo o judicial. Las declaraciones entonces son afirmaciones expresas que están incluidas en la Constitución, entonces no son tácitas, sino que están comprendidas y se pueden leer y apreciar en la Constitución, que van a implicar la adopción de una cierta orientación para los gobernantes respecto de cuestiones políticas que se consideran esenciales, fundamentales e imprescindibles. Como ejemplo vamos a tener las que se refieren a la autonomía, ya sea provincial, municipal y territorial, artículos 3, 5, por ejemplo que cada provincia puede dictar una constitución para sí y va a poder legislar en materia de educación, seguridad, etc. Y lo que tiene que ver con las provincias que conservan todo el poder no delegado de la nación, entre otras cuestiones. Atinentes a la defensa de la democracia y el orden constitucional, el artículo 36
y las que tratan sobre la protección del medio ambiente, artículo 41, sobre la libertad, artículos 15 y 19, el fomento de la inmigración europea, artículo 25, y dos artículos claves que se refieren con el principio de división, el principio de división de poderes, que adoptamos la forma representativa republicana y federal, nos dice el artículo primero de la Constitución, y el artículo 22 que se refiere exclusivamente al sistema representativo, porque nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces nosotros votamos a personas para que tomen decisiones por nosotros y no las tomamos nosotros en forma directa. Mientras que los derechos son facultades o prerrogativas que la Constitución le reconoce en forma expresa a sus ciudadanos, ya sea individuos o grupos sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a haber derechos que van a poder ser ejercidos por grupos sociales, ¿no? Lo que se llaman derechos de incidencia colectiva. El hecho de que estas facultades reciban un reconocimiento constitucional quiere decir que van a otorgar o brindarle al sujeto activo la posibilidad de exigir coactivamente su cumplimiento. Entonces, le van a brindar al sujeto la posibilidad de exigir ese cumplimiento, obligar a que se lleve adelante. En este aspecto hay que destacar los derechos operativos de los pragmáticos, ya sea frente a las demás personas, grupos o el Estado mismo. Como ejemplo de estos derechos podemos mencionar los artículos, los derechos del artículo 14, básicamente el derecho a ejercer toda industria lícita, a trabajar, a estudiar, salir, permanecer, a transitar libremente por el país, libertad de expresión, libertad de culto. El 14 bis, que contiene los derechos laborales a nivel individual en el primer párrafo, derecho colectivo, asociaciones sindicales en el segundo párrafo, y los derechos de la seguridad social, acceso a vivienda digna, jubilaciones y pensiones móviles, protección de la familia, bien de familia, que ya no existe más la ley 14394, fue reemplazado, pero tenemos un instituto similar o de similares características. Mientras que las garantías se tratan de mecanismos o instrumentos especiales regulados en la Constitución que tienen una función que es justamente amparar, resguardar o proteger a los ciudadanos, asegurándole obviamente la defensa de esos derechos constitucionales ante una posible afectación, violación o vulneración, y son el fundamento donde descansa la seguridad jurídica. Estamos frente a una garantía, o podemos decir que hay garantía, cuando el individuo o el grupo puede movilizar al Estado para que lo proteja. Entonces se trata de una protección especial que le brinda la Constitución al ciudadano para que el Estado resguarde esos, esos derechos o esas garantías, ¿no? Particularmente. Como ejemplos tenemos la forma republicana de gobierno o el artículo 43, más que nada el habeas corpus, habeas data o la propia acción de amparo. Que recordemos que es una acción de amparo, es aquella que es rápida, expedita e idónea a los fines de resguardar o tutelar un derecho. Esto quiere decir que se utiliza con carácter excepcional, obviamente en forma restringida, limitada, para asegurar o amparar determinadas garantías o determinados derechos que no podrían ir o no podrían ser cubiertos o resguardados por la vía ordinaria. Bueno, ahí tenemos bien entonces derechos, declaraciones de derechos y garantías. Artículos incorporados a la Constitución. Bueno, en primer lugar tenemos el artículo 36, se incorpora a los fines de proteger el sistema democrático de quiebres por actos de golpes militares que imponen gobierno de facto. Bueno, esto se hizo para justamente buscar una protección y que no volvamos a vivir aquella época oscura de golpes de Estado durante los años 30, 43 de la década infame y luego más en la modernidad el golpe del 55, del 66 y el 76 que fue el último. El primer párrafo establece que los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático serán insanablemente nulos, es decir, nulos de nulidad absoluta, quiere decir que no pueden eh, subsanarse de ninguna manera. Asimismo, esta nulidad se va a extender, se va a hacer extensiva para todos los actos emanados de estos. Entonces, cualquier acto que emane del Estado, de cualquiera de los órganos del Estado, que pueda afectar el orden institucional, vaya en contra del orden institucional y el sistema democrático, como por ejemplo prohibir un partido político, prohibir las elecciones, en
entre otros ejemplos, automáticamente va a ser nulo de nulidad absoluta, se rechaza y se desestima. No pueden producir estos actos vicios jurídicos válidos. O sea, se va a tratar de un acto que esté viciado de forma lo suficientemente grave como para hacerlo de nulidad insanable o absoluta. No se va a incluir en esta postura, obviamente, los actos normales de administración ejecutados por los funcionarios de carrera. Este artículo también prevé que los autores de los actos de fuerza que quiebren el orden constitucional y quienes colaboren con ellos, usurpando funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias, van a ser pasibles no solo de la pena de infames traidores a la patria que prevé el artículo 29, recordemos que el artículo 29 es de redacción originaria y lo que establece es que el poder ejecutivo no puede asumir ningún tipo de delegación del poder legislativo y quienes consientan esto o lo permitan van a ser catalogados como infames traidores a la patria, sino que además quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. El delito de traición a la patria se encuentra tipificado en el artículo 227, que es el de atentado al orden constitucional o democrático, que reprime a quienes incurran en ese delito con reclusión o prisión perpetua. Se incorpora en el texto de este artículo el derecho de resistencia contra quienes ejecuten estos actos de fuerza contra el orden constitucional. La resistencia a la opresión se manifiesta de manera similar a la desobediencia civil. Pero mientras la desobediencia civil impone un orden jurídico legítimo y razonablemente justo, es decir, un orden que se ajusta a la proporcionalidad, razonabilidad y que no es arbitrario, no está dotado de una ilegalidad manifiesta, que ha tomado una determinación injusta, en el derecho a la resistencia la lucha se efectúa contra un gobierno tiránico, generalmente de facto. Entonces, bueno, el derecho de resistencia justamente a oponerse a un régimen que justamente atente contra el orden constitucional democrático y vulnere o suprima los derechos y garantías constitucionales, como pasó con el último gobierno de facto del 76, por citar un ejemplo. Derechos políticos, bueno, ya la Constitución hablaba del derecho al sufragio, pero se terminó consagrando en la Constitución del 94, en el artículo 37, que incluye los derechos políticos y consagra el sufragio como universal, igual, secreto y obligatorio. Entonces, todos tenemos derecho a votar, todos lo tenemos que hacer en forma secreta, sin que nadie lo sepa, por eso es en el cuarto oscuro sobre cerrado, y obligatorio quiere decir que no nos podemos negar a votar. Lo cierto es que, bueno, que si no, el que no vota tendrá que pagar una multa cuyo mínimo es 50 pesos, en otros lados 100, y ahí irá creciendo, ¿no? Y como principios elementales del Estado, la soberanía popular y la igualdad real de oportunidad entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos, es decir, que no haya ningún tipo de discriminación fundado en el género y que los varones y mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a un cargo electivo. La soberanía del pueblo quiere decir que el conjunto de los ciudadanos que integran la comunidad política son los titulares del poder del Estado y quienes van a ejercer circunstancialmente el poder lo hacen en su nombre y representación. En cuanto a los partidos políticos, pasa lo mismo con el sufragio, que antes de la reforma del 94 eran derechos implícitos en el texto, sin embargo su papel como intermediarios entre el pueblo y el pueblo ha sido reconocido por los ciudadanos, la legislación y la jurisprudencia. La Convención Constituyente incorporó en el agregado del artículo 38, mediante el cual se les reconoce el rol fundamental que los partidos cumplen en la sociedad, estableciendo o fijando que el Estado tiene la obligación de contribuir al financiamiento de los partidos, entonces el Estado tiene que poner plata para financiar cualquier partido y a la formación de sus dirigentes, exigiendo como contrapartida que informen a la ciudadanía sobre el origen de los fondos que reciben para sus campañas electorales. Entonces el Estado financia, pero tienen que decir para qué usaron la plata y rendir cuentas, básicamente devolver la plata que sobre, cosa que no han hecho y no se suele hacer. El manejo y destino de los mismos establece que la organización y el funcionamiento de los mismos debe exigir el respeto a los principios de organización y funcionamiento democrático. Esto quiere decir que los dirigentes representen la voluntad de la mayoría de los afiliados, la representación de las minorías y los cargos electivos deben surgir de elecciones internas amplias, lo cual implica la prohibición de las designaciones a dedo. Bueno, se le reconoce a los partidos políticos los derechos a acceso a la información pública y a la difusión de ideas,
Esto tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de profesar libremente sus ideas y entre otras cuestiones. No les confiere el monopolio constitucional para representar a los candidatos, pero sí lo hace la ley reguladora de los partidos. O sea, básicamente que haya más de un partido y que ninguno concentre y dirija o maneje todo, básicamente. Y después tenemos la forma de participación semidirecta, que no modifica la naturaleza del sistema republicano que surge del artículo 22, sino que son justamente compatibles con él. Y en los artículos 39 y 40 se incorporaron la iniciativa popular y la consulta popular, integrando la última al referéndum consultivo obligatorio y al plebiscito no vinculante y no obligatorio popular. El artículo 39, mediante la iniciativa popular, permite o le brinda la posibilidad a los ciudadanos de que presenten proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, que actúa como la Cámara de origen. Entonces, los proyectos los pueden presentar, pero van a la Cámara de Diputados y no a los senadores. Y el Congreso está obligado a tratarlos, a darle exclusivo tratamiento durante el plazo de 12 meses. Bueno, y obviamente quedan excluidas en forma taxativa, es decir, que solo estas que se mencionan acá, los proyectos de ley que tengan que ver con impuestos, presupuestos, reforma constitucional, ley penal y tratados internacionales. Mientras que la consulta popular es aquella por la cual el pueblo puede ser convocado para que se exprese por sí o por no respecto a un proyecto de ley. Bueno, es lo que pasó con el tema de los aumentos de las tarifas, que es lo que esta audiencia para convocar si se está de acuerdo o no, básicamente lo que se ha reprochado más de una vez. Esta convocatoria se tiene que realizar por ley, entonces la tiene que hacer sí o sí la Cámara de Diputados dentro del Poder Legislativo y no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, es decir, que no puede ejercer su derecho a veto de modificar total o parcialmente la ley. Entonces, no hay lugar para el Poder Ejecutivo que no puede emitir opinión. La iniciativa de la ley debe corresponder de manera exclusiva a la Cámara de Diputados porque el proyecto se presenta ante la Cámara de Diputados. El voto es obligatorio y se rige por el mecanismo de la ley electoral vigente y el voto afirmativo del proyecto por el cuerpo electoral automáticamente lo convierte en ley ipso iure, cuya promulgación es automática. Entonces, si se vota afirmativamente el proyecto, se convierte en ley y no hay vuelta atrás. También dicho artículo habilita un referéndum de tipo consultivo en el que los electores dan su opinión sobre el problema sometido a consulta. Bueno, y aquí vemos entonces la consulta popular no vinculante. Tiene estas características principales que están viendo aquí en pantalla. En su último párrafo, el artículo impone al Congreso la obligación de reglamentar las materias, los procedimientos y la oportunidad de la consulta popular en sus variantes vinculante y no vinculante. Bueno, esta ley para ser sancionada requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros, la totalidad de los miembros de cada Cámara, pero no se prevé el plazo dentro del cual debe ser sancionada esa ley. Entonces, no hay plazo para que se sancione, pero sí se va a exigir el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No dice presentes o no, pero bueno, puede ser objeto de debate. Y después tenemos el artículo 41, que justamente comprende el derecho a una mejor calidad de vida y comprende varios aspectos como la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo de disciplinas y la reparación del daño ecológico, entre otras cuestiones, y la prohibición de ingresar residuos que puedan ser tóxicos y radiactivos al territorio nacional. Derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. El artículo 42 que establece los derechos de usuarios y consumidores, básicamente la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veraz, artículo 4 de la defensa del consumidor, libertad de elección, condiciones de trato digno y equitativo, porque justamente lo contrario sería una práctica abusiva en los términos del 8 bis, bueno, entre otras cuestiones. Y por último tenemos el artículo 43 que incorpora lo que se conoce como el recurso de amparo bajo la fórmula garantía tutelar de naturaleza constitucional que habilita el acceso inmediato, rápido y efectivo del justiciable a la jurisdicción judicial. Entonces, habilita a una persona o un grupo socioeconómico a que demande, por ejemplo, al Estado un amparo de salud cuando se busca tutelar o resguardar ese derecho a la salud y por la importancia que tiene y la necesidad de una vía que sea más idónea o más rápida para resolver esa cuestión, se utiliza, ¿no? Contra todo acto u omisión que en forma actual o inminente, entonces tiene que ser un perjuicio concreto en ese momento o que pueda surgir
al poco tiempo, lesione o amenace con arbitrariedad y ilegalidad manifiesta, así en forma que no sea razonable, que no esté tolerada o permitida, cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en un tratado o en una ley, salvo aquellos derechos protegidos por la garantía de habeas corpus o habeas data. Habeas corpus se refiere a protege la libertad ambulatoria o física de una persona, mientras que el habeas data protege el derecho a la información, a la intimidad, saber del paradero de la persona, ¿no? Por eso se relaciona con los datos de una persona justamente. También protege los derechos de incidencia colectiva o intereses difusos, o esto quiere decir la institucionalización de la acción popular a fin de defender aquellos objetivos. Se trata de entonces de derechos que se proyectan sobre la comunidad e importan a todos, básicamente. Bueno, eso sería entonces la primera parte de este video de la reforma de la Constitución Nacional. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte de este video.